nos toca hablar ahora de el enriquecimiento de la eclesiología en el siglo XX con los grandes fermentos de renovación teológica. Es un tema muy bonito. Se puede decir que realmente el tratado de eclesiología nace y se desarrolla en el siglo XX. Lo vamos a ver un poco. Desde entonces ver el punto de partida muy brevemente y después los fenómenos que intervienen y que hacen que hoy tengamos una eclesiología tan bonita. Claro, siempre en la Iglesia hemos creído en la Iglesia, una santa, católica y apostólica, sabemos lo que es. Pero en distintas épocas se tiene una percepción más profunda, más desarrollada. Después, la teología depende muchísimo, en estos últimos siglos, de los manuales, que es donde se sintetiza y, por tanto, donde está un poco el estado de la teología en cada época. Cuando llegamos al siglo XX, hemos tenido un siglo XIX muy difícil para la vida de la Iglesia, con todas las expropiaciones, todos los gobiernos liberales, etcétera, que hacen que realmente las instituciones académicas estén bajo mínimos. Entonces, los manuales que se utilizan son muy sencillos, muy simples, de corte escolástico y muy resumidos. Propiamente no existe un manual de eclesiología, porque en su origen los manuales salieron de la repartición, los manuales de dogmática, del reparto de la suma teológica, por temas, por tratados. Entonces ahí no hay un tratado de eclesiología. Y no lo hay por varias razones. Lo digo muy rápidamente porque no me quiero entretener en esto. Lo hay sobre todo porque la eclesiología, la Iglesia, ha sido tratada desde el punto de vista escolástico, sobre todo desde el punto de vista de sociedad, que es el punto de vista real. La escolástica se fija mucho en la realidad de las cosas. La realidad es los discípulos de Cristo, la realidad sociológica, que pertenece quizá más al ámbito del derecho canónico, que es donde se desarrolla. Además, las circunstancias históricas, los debates de la institución eclesiástica, con los gobiernos nacientes, con las instituciones medievales, hacen que eso se haya desarrollado mucho. En cambio, se ha perdido un poco el aspecto mistérico que tenían los padres, que es muy difícil de tratar por la escolástica, porque no responde a un fenómeno real, vamos a decir, ontológico, pero todo esto tiene sus matices, claro. Total, que no existe tratado de eclesiología. Lo que sí existe, la eclesiología se estudia un poco, hemos dicho, en el derecho canónico, la eclesiología de alguna manera se estudia en el sacramento del orden, la jerarquía, los obispos, lo que son, el papa, se estudia. La eclesiología se estudia en la Iglesia, se ha desarrollado también en el siglo XIX en lo que es la apologética. Ya venía un poquito anterior, un poco más antiguamente, desde sobre todo el siglo XVI, con el nacimiento de los protestantes, la cuestión de cuál es la verdadera Iglesia y, por tanto, tomar esas notas, una santa, católica y apostólica, para demostrar cuál es la verdadera Iglesia. Realmente, el enriquecimiento de estas nociones, el estudio de estas nociones que estaban dentro de ese tratado de apologética que se crea en el XIX, va a contribuir también mucho a la eclesiología, porque hay mucha teología ahí metida dentro. Pero bueno, está ahí. Y después está, por ejemplo, la sacramentaria, la apologética y el derecho canónico. Son donde estaba repartida un poco la eclesiología. No existe propiamente tratado. Aunque hay algunos grandes libros de eclesiología, basta recordar la unidad de la Iglesia de Meller del siglo XIX, que tradujo don Pedro Rodríguez, bueno, que hizo una edición don Pedro Rodríguez, ¿verdad? Y es un gran libro del siglo XIX. Pero bien, entonces estamos con esto, nos llega esto. Y, digamos, el primer factor grande de renovación, que es aproximadamente hace 100 años, viene con los estudios patrísticos. Claro, desde el punto de vista, diríamos, de la escolástica normal, vamos a decir la escolástica, por así decirlo, a la redundancia, que es la de las escuelas, la patrística es algo muy interesante, está en el origen, pero está en cierta manera superada, por conceptos más precisos, por digamos, con unas construcciones más desarrolladas de la teología dogmática. Entonces, eso hace a veces que se vea la patrística, por eso, como una teología un poco superada, venerable, por supuesto, pero superada. Y resulta que en estos estudios que se hacen a principios del siglo XX, bueno, hacia los años 20 en realidad, por ejemplo, emerge la teología de San Ireneo, con algunos conceptos que dicen, qué bonito es esto, qué interesante. Y se aprecian cosas que están muy vivas en el pensar de los padres. Y esto hace pensar, es como una recuperación. En lugar de mirar hacia los padres, digamos, como una etapa interesante pero superada, se ve como una etapa en la que se pueden descubrir muchas cosas interesantes. Poco a poco van a emerger con muchos estudios patrísticos, ¿no? Esta es la primera gran cuestión. Esta renovación de estudios patrísticos, o sea, el recibir un poco
la manera de hablar de los padres se enriquece también por una especie de vía indirecta, porque da la circunstancia que con motivo de la Revolución Rusa muchos intelectuales rusos tienen que huir a Europa, al resto de Europa, ¿verdad? Y muchos van a Francia. Y en concreto, pues ahí aterrizan una serie de teólogos que fundarán un instituto teológico de teología ortodoxa, Saint-Serge, que está llamado a que la teología francesa reciba una especie de inspiración de la teología ortodoxa rusa en concreto, muy viva. Claro, esa teología, que se renace también en el propio París, se toma mucha fuerza, se apoya mucho en los padres, pero diríamos trata a los padres como un patrimonio muy vivo, como en la teología occidental se trataba a Santo Tomás de Aquino, que es el referente principal. Pero ahí se habla de San Gregorio de Nisa, de San Juan Crisóstomo, de San Ireneo, y esto mismo, diríamos, contribuye a que se vea la teología de los padres como una cosa viva, interesante, apasionante incluso, con cosas de las que tenemos mucho que aprender. Un filósofo que se llama Berdyaev organizaba un café donde asistían Danilou y asistía Congar y asistían muchos teólogos, y se organizaron en París también cursos sobre el concepto de iglesia, y en concreto sobre un concepto que después tendrá mucho desarrollo y que había sido tratado por los eslavófilos, que se llamaba el concepto de sobornost, la comunión que se da entre las iglesias. Originalmente viene de ahí, pero en los eslavófilos también es la comunión de la Iglesia universal. Concepto que después será muy recibido, ampliado, porque viene de muchos sitios, en la teología católica. Decimos, una primera recepción, un primer enriquecimiento viene de la teología patrística, con esta vertiente viva también de verlo en vivo de los padres. Por también ilustrar un gran libro que, digamos, contribuirá, es posterior, pero, digamos, contribuirá en esta línea, es exterior, que es uno de los principales de la teología del siglo XX, catolicismo, de Henri de Lubac. En este libro, Henri de Lubac en realidad solo pretende, modestamente, él era una persona muy modesta, digamos, como ampliar un poco la mente católica, y que no se quedase solo en una visión de lo católico como pietista, de una relación personal con Dios, y de no, la relación cristiana es una relación dentro de la Iglesia. Y entonces, curiosamente, el subtítulo se llama Aspectos sociales del dogma. O sea, nosotros vivimos en una comunión de la Iglesia, vivimos como pueblo, somos salvados como pueblo también, cada uno también, por supuesto, pero nuestro culto es el culto de la Iglesia, nuestra oración principal es la oración de la Iglesia, y principalmente la Eucaristía, claro. Entonces, esto era lo que quería destacar. Pero para hacer eso, él hace una revisión estupenda, magnífica, le gustaba, era un hombre que trabajaba muchísimo y sacaba muchísimos textos de la teología de los padres. Y claro, saca un montón de cosas interesantes. Entonces, aunque él, digamos, tenía esa modesta intención, el libro representa, como diríamos, una especie de enorme empujón en ese sentido de ver la teología de los padres como algo vivo. Y en concreto en este tema, donde, como decíamos antes, aunque se habían recibido cosas muy interesantes, la tradición se había quedado un poco empobrecida. El misterio de la Iglesia se había perdido un poquito, digamos, el poder hablar de esto, la profundidad de este tema, que va a ser uno de los grandes temas de enriquecimiento del siglo XX. Entonces tenemos teología patrística, con la influencia de esta teología rusa, teología ortodoxa, teología oriental, con este libro que ocupa un lugar importante, la toma de conciencia de, aquí tenemos esto. Después están también unos estudios históricos y teológicos que hace Milmers. Milmers era un jesuita belga que muere de manera trágica en la Segunda Guerra Mundial en una carretera, cuando estaba huyendo, y se edita en 1940. Él hace unos estudios históricos y unos estudios teológicos y sobre la teología del cuerpo místico, que es precisamente ahondar en ese aspecto de misterio, de simbolismo que tiene la Iglesia. La Iglesia efectivamente es una sociedad real, una sociedad de personas, una sociedad desde el punto de vista jurídico, canónico y también sociológico, pero es sobre todo un misterio, una realidad de Dios presente en la historia. Entonces, esto ha sido tratado por la teología medieval, sobre todo monástica, que también se recoge. Estaba en la tradición de los padres, hemos dicho que le pegaron un gran empujón a Henri de Lubac. Bien, entonces, esta teología del cuerpo místico adquiere tan importancia, recibida con tanta profundidad, que incluso acaba teniendo una repercusión en una gran encíclica de Pío XII. Este libro se edita en 1940.
él lo tenía ya casi preparado, cuando huye lo deja en el cajón de su escritorio y ahí aparece. Se perdió en alguna parte, en las conclusiones que no aparecieron, pero lo que se ha editado es lo que había dejado escrito, después de muchos años de estudio. Bueno, pues el Papa Pío XII edita una encíclica Mystici Corporis en 1943, que es como una especie de salto en la recepción, vamos a decir, oficial de la Iglesia, en la conciencia pública y del magisterio de la Iglesia. Este tema, por supuesto que siempre ha estado, siempre está presente, pero es como una toma de conciencia en el siglo XX del misterio de la Iglesia. Bueno, pues hemos dicho la influencia patrística, con esta influencia también de ortodoxa, el libro de Libac, los estudios históricos que también corroboran esto, porque, digamos, transmiten que en realidad la teología es mucho más rica en este tema de lo que se pensaba. Eso es la gran novedad. Bueno, después hay también una influencia de estudios bíblicos. Los estudios bíblicos se desarrollan, diríamos, como en dos aspectos. En el siglo XX hay una enorme erudición bíblica, o sea, hay muchísimas cosas, digamos, de la terminología bíblica, de la mentalidad que se reciben. Y algunos conceptos también repercuten en la eclesiología, por ejemplo, el concepto de Cajal Yahvé, o sea, lo que es aquel pueblo, aquella asamblea, aquella convocatoria que se hacía para dar culto a Dios, que es como el referente histórico y simbólico de lo que es la Iglesia. O sea, hay una recepción de términos bíblicos. Decía en dos sentidos. Uno primero, simplemente los términos. Otro, que también conecta con la teología de los padres, es advertir que advertir primero que la Biblia tiene detrás lo que es la historia de la salvación, categoría que se ponía ahí también de moda entonces. Y en esa categoría, en esa historia de la salvación, ha habido una revelación que usa los mismos hechos reales con carácter simbólico. Es decir, lo sabemos bien, el Éxodo no solamente una cosa que pasó en la historia, allá en la historia de Israel, sino que también tiene todo ese significado de salvación que tiene el Éxodo y que va a conectar simbólicamente con lo que es la Pascua. O sea, la misma revelación se expresa, y así queda recogida en la Biblia, en términos simbólicos. Y eso también tiene que ver con la Iglesia, porque hemos dicho, el Cajal Yahvé, o sea, el referente histórico, simbólico, tipológico de la Iglesia es el pueblo de Israel. Y esto aparece como muy reforzado. La Iglesia, pueblo de Dios, con este carácter simbólico. Dios que ha hecho un pueblo, hizo el pueblo del Antiguo Testamento, hace el nuevo pueblo con un Nuevo Testamento. Bueno, todo esto que tiene un carácter simbólico es realmente como se ha hecho la revelación. No son categorías ontológicas, son categorías simbólicas, pero reales. Y añadamos aquí un punto que es muy importante. O sea, aquí hay, diríamos, una realidad simbólica que realiza algo. Esto tiene un carácter sacramental, esto le llamamos sacramento. Un símbolo eficaz, es la definición de sacramento. Una realidad histórica que realiza algo. El símbolo principal del cristianismo es el misterio pascual, la muerte y resurrección de Cristo, que además de ser una realidad histórica, expresa el paso de la muerte a la vida. Es como el gran símbolo cristiano en el cual renacemos todos, en el bautismo, en toda nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y la Iglesia también tiene este carácter, diríamos, sacramental, porque es algo que está en la historia, que expresa algo con su propio ser y con su acción, y que al mismo tiempo lo realiza. ¿Y qué expresa la Iglesia en la historia? Expresa, diríamos, esa convocatoria, esa reunión para dar culto a Dios. Entonces, aquí va a emerger ahora otro concepto que decíamos que viene, que es reforzado también con esa tradición rusa de sobornos, comunión. Dice, la Iglesia es una comunión que se realiza en la historia. Comunión de los hombres con Dios, comunión de los hombres entre sí. Causado comunión, que es la Iglesia, esa comunión, unidos para dar culto a Dios, unidos en Cristo para dar culto a Dios, formando, es una cosa que realmente se expresa, porque la Iglesia, como esa Cajal Yahvé, esa convocatoria, esa asamblea, eclesia significa esto, para dar culto. Bueno, pues eso es lo que ha sucedido en la historia. La Iglesia es eso. Y entonces va emergiendo poco a poco este concepto que después será la clave de la eclesiología del siglo XX, también el Concilio Vaticano II, el concepto de comunión, la Iglesia como comunión
de los hombres con Dios, de los hombres entre sí, que aparece tan bonitamente reflejada después en Lumen Gentium 1, que casi puede decir es la definición de la Iglesia. La Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Claro, gran tema, digamos, que aparece puesto como en el centro, diríamos. Si tú accedes un poco a esto, estás percibiendo un poco el misterio de la Iglesia. Misterio expresado en el Antiguo Testamento, misterio realizado en la historia. Bueno, a través del Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, realizado en la historia. Bien, este es el gran concepto, decimos, que recibe también una cierta influencia de esa reflexión sobre la sobornost, término ruso, ¿verdad?, que utilizaron los eslavófilos y la reflexión de la teología ortodoxa, ¿verdad?, pero que con todo esto recibe como una gran profundización. O sea, hoy diríamos, esto que he leído, esto nos suena como cosa muy principal a la hora de ver la Iglesia. Y entonces la entendemos desde el punto de vista de su carácter simbólico y sacramental, realizado en la historia. Muy bonito. Diríamos, no son como desarrollos enormes, sino que son cosas centrales, son principios iluminadores, a contemplar la... Bueno, entonces, cuando se recibe esto, y cuando se contempla también la Iglesia desde este punto de vista teológico, mistérico, realizado en la historia, misterio de unión que nos une con Dios, además misterio de celebración, porque digo, esta asamblea es una asamblea litúrgica, la Iglesia es sobre todo una sociedad litúrgica, una sociedad que da culto a Dios. Es también una sociedad humana desde el punto de vista sociológico, puede ser, digamos, vista también pues, desde ese punto de vista sociológico, sus relaciones de orden, su jerarquía, su organización, pero claro, sobre todo es una convocatoria a dar culto a Dios en la historia y plenamente en el cielo. Participamos del culto del cielo, lo más importante. Bueno, pues claro, esto supone una gran, como centrar muy bien las cosas. Y desde ese punto de vista cambia un poco también la perspectiva con la que se estudiaba el tema de las 4 notas, las 4 notas de la Iglesia. Antes decía que esto fue recuperado, porque viene desde Antiguo, en el Segundo Concilio de Constantinopla, como una manera de tratar, digamos, las cuestiones interconfesionales. ¿Cuál es la verdadera Iglesia? ¿Cuál es la verdadera Iglesia? Entonces, hay que ver que sea una santa, católica y apostólica. Notas de la verdadera Iglesia. Bien. Pero ahora, diríamos, cuando se percibe la Iglesia desde el punto de vista de comunión, entonces, bueno, pues también se percibe las heridas que ha recibido esa comunión, pero también la participación que queda en esa comunión. O sea, porque claro, alguna participación queda también. Entonces, se percibe también las distintas divisiones, o sea, las distintas confesiones cristianas, las que quedan, las que existen históricamente, desde este punto de vista de comunión. No vamos a decir tanto de competencia, bueno, que va a ser como la trate después Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, número 6, ¿verdad?, cuando va diciendo incluso, no solo las confesiones cristianas, sino todos los hombres, cómo participan de alguna manera porque están llamados a eso, de la Iglesia. Todo hombre está llamado a unirse con Cristo, con Dios, en la Iglesia. Por tanto, la Iglesia es una convocatoria para todos los hombres, que se realiza históricamente en alguna medida, plenamente en el cielo, comunión de los santos. Entonces, desde ese punto de vista, hay como un cambio de enfoque teológico en profundidad al mirar las otras, vamos a decir, confesiones cristianas, en la medida en que participan de la comunión. Depende, ¿no?, de hasta qué punto participan de los sacramentos, de la doctrina, del régimen de la Iglesia. Van a ser los... Y entonces se contempla ahí. Y eso permite también profundizar teológicamente en este otro gran tema de la eclesiología del siglo XX, que es el ecumenismo, cuando se percibe desde aquí. Y también, claro, cuando se percibe no simplemente de relaciones interconfesionales, de amistad o de, digamos, con grupos históricos que existen como sociedades y como... Bueno, eso es un acercamiento, ¿verdad? Pero esto es el acercamiento profundo al tema que en parte se debe mucho a Congar también, que esto es un pionero, pero tiene que ver un poco con esto también, con un gran concepto de comunión. Y por tanto, con percibir que tenemos lazos profundos que nos unen, no solo históricos, sino también lazos de comunión existente en la historia y que están llamados a realizarse, digamos, plenamente en la comunión de los santos. Pues estos son un poco los fermentos de renovación de la Iglesia.
Los hemos repasado. Por, digamos, ordenar un poquito, podríamos decir más cosas, ¿verdad? Pero lo más interesante va a ser toda esta vuelta a la recepción de los padres, redescubrir los padres, con el apoyo de, también, digamos, un poco de influencia oriental, descubrirlos en vivo, nos tienen algo que decir, hablan de cosas vivas, que es también recuperar el carácter simbólico de la teología, los grandes misterios de la fe, nos ayuda a eso. Después decíamos, esta renovación bíblica de conceptos y también de percibir cómo la Biblia utiliza un lenguaje tipológico, pero también simbólico, y que es el que han utilizado los padres también. Recuperar eso, nos permite recuperar muchas categorías. Después tenemos todos estos estudios históricos simbolizados en la aportación de Mersch, y después tenemos este tema de comunión. No lo he dicho, añado ahora que en este tema de comunión también influyen un poquito, o sea, todo suma. La idea personalista, que poco a poco va ganando terreno hasta el día de hoy, de cómo la persona es fundamentalmente, o sea, tiene un aspecto de comunión. La persona de realización personal tiene un aspecto de comunión. Estamos hechos para la comunión. Los cristianos decimos para la comunión con Dios, porque nacimos de Él, también para la comunión con los demás. Pues esta realización en la comunión, claro, encuentra un eco en lo que es la Iglesia como comunión. Realización de personas. Y además, comunión que es, y aquí entraremos más profundamente todavía en el misterio de la Iglesia, una participación en la comunión trinitaria. La Trinidad es una comunión de personas. La Iglesia es como esa comunión expandida. El misterio de Dios que se expande hacia los hombres, que nos hace participar de esa comunión en Cristo. Bueno, pues ya vemos un poco en este panorama sencillamente que va a los puntos fundamentales, como efectivamente la eclesiología se ha enriquecido muchísimo. No se trata de hacer comparaciones, diríamos, que son desagradables, ¿no? Sino recibimos unos manuales que eran lo que podían ser. Hoy tenemos una visión enriquecida. También es verdad que la tenemos que saber contar bien y contar de una manera bonita. El misterio de la Iglesia, gran misterio.